Hemos comenzado una serie de la palabra del Señor a modo de predicación, pero es un estudio que nos recuerda acerca de algo muy importante y que muchos, al no estar conscientes de ello, simplemente se dejan llevar y vivir las consecuencias. ¿A qué me estoy refiriendo? A la pobreza de mentalidad. Y el día de hoy vendría muy a la sazón decir la mentalidad de pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy vamos a tratar el tema de las finanzas. Y cuando se dice mentalidad de pobreza, bueno, aquella persona que en todo tiende precisamente a ello. Yo me estoy acomodando de este lado, lo mismo que la semana pasada, para darles oportunidad a que puedan dar buen seguimiento a lo que vamos a ver dentro de unos instantes. No sin antes recordar una nueva definición del concepto de pobreza, de mentalidad, que involucra 8 aspectos de la vida que iremos viendo semana tras semana. El día de hoy consideremos, y lo voy a hacer así porque cada línea es importantísima, pobreza de mentalidad es la condición interior por la cual una persona, pensando de manera reducida, negativa o limitada, se incapacita para ver, creer o perseguir el propósito pleno que Dios ha diseñado para su vida, viviendo muy por debajo de lo que podría ser en Cristo. Después de esa definición, aunque sencilla, clara y directa, creo que todos coincidiremos en que tener pobreza de mentalidad es lo peor que puede suceder en nuestras vidas. Porque eso significa que no vamos a alcanzar plenitud de vida. Eso significa que nos vamos a tener que conformar con vivir muy por debajo de todo aquello que Dios planeó desde antes de la creación del mundo para cada uno de nosotros. Un Dios todopoderoso que nos ama tanto, que se preocupa tanto por nosotros, que incluso hizo preparativos para nuestra existencia, no solo eterna, sino también terrenal. Hermanos, lo menos que podemos hacer todos nosotros es tratar de indagar, de buscar cuál es la buena voluntad de Dios. Y para tal efecto es que es imprescindible que nosotros seamos transformados a nivel de raíz, o sea, de nuestra forma de pensar y de nuestro sentir más profundo. Eso implica no solo nuestras creencias, sino incluso también nuestras emociones. Se desprende de lo que acabamos de ver que pobreza de mentalidad es pensar tan poco de uno mismo y de Dios que se vuelve imposible crecer hasta el potencial que Él ha determinado. Y no solo eso, nos lleva a una tercera consideración a modo de definición. Primero, tengamos presente, pensamientos pequeños nos llevan a decisiones pequeñas y decisiones pequeñas llevan a vidas pequeñas. ¿Qué significa? Dios llama a pensar conforme a su grandeza, no a nuestra pequeñez. Siendo así, vamos a retomar el día de hoy con hábitos que empobrecen el alma y entorpecen el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, pobreza de mentalidad es algo que existe en muchos o en la gran mayoría, pero que no debe permitirse en ningún hijo de Dios, razón por la cual, preocupándole tanto a él esto, es que viene el día de hoy y desde la semana pasada a enseñarnos o a retomar este aspecto. La semana pasada vimos acerca del tiempo. El día de hoy vamos a ver acerca del dinero y en las semanas subsiguientes acerca del trabajo, del ocio o descanso, acerca de la familia, de la mentalidad propiamente tal, acerca de la salud y acerca de la integridad. Entonces, así se darán cuenta ustedes de que a Dios, nuestro Padre Celestial, le importamos integralmente. Eso significa que el anhelo de su corazón es que nosotros alcancemos no solo plenitud de vida como un todo, de manera general, casi abstracta, sino de una manera integral, en donde cada una y todas las partes o áreas de nuestra vida le importa.
me importa a mí también. Y soy transmisor o comunicador de ese mensaje de parte de nuestro Dios. Les invito a que hagamos un alto, una pausa para hacer oración. Queremos que el Espíritu Santo pueda guiarnos mucho y muy bien en el tiempo por venir. Padre amado, gracias, muchas gracias damos a usted por su inmenso amor. Sabemos cuánto nos ha amado al enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz. Pero sabemos también, Padre, nos enseña su palabra que su obra redentora, aunque esa es lo más importante, no lo es todo. Usted quiere que tengamos una vida fructífera, una vida de paz, de gozo, de realización. Ayúdenos a entender ese plan perfecto para nuestras vidas a través de su palabra y la guianza del Espíritu Santo. En Cristo Jesús rogamos amén y amén. El día de hoy vamos a tocar el tema que no a muchos les gusta tocar. Y sin embargo, sin ese no se puede muy bien vivir. Me estoy refiriendo al dinero. Dejando establecido a priori que el dinero no es lo más importante. De hecho, una persona puede ganar el mundo entero, pero si descuida su alma, ¿de qué le sirve? Por otra parte, las estadísticas dicen que las personas, en términos generales, con más dinero no son las más felices como pudiera pensarse. Nos dice la palabra que incluso con poco dinero o teniendo suficiente para abrigo y alimentación, podemos ser perfectamente felices. Entonces eso quiere decir y nos recuerda cuán importante es la mentalidad. Y aún todavía el día de hoy quizás la enseñanza principal, lo menciono, es que el dinero o los problemas con el dinero para quienes lo tienen en realidad no nacen ahí con el dinero, sino nacen en cual sea la condición de nuestro corazón. Muy bien, en esta segunda semana hablaremos del dinero y lo que vamos a ver a continuación, que la pobreza de mayordomía como expresión de pobreza de mentalidad. El tema general es la pobreza de mentalidad. ¿Cómo se manifiesta esta en el área del dinero? Se manifiesta por medio de una pobreza de mayordomía. Y ahora sí vamos a ocupar la pantalla completa otra vez. Hay una lista. Sé que es algo extensa, pero en esta lista está prácticamente la mitad del sermón, en el sentido de que por medio de ella nosotros podemos identificarnos o no. Si no nos identificamos, poco valor va a tener para nosotros el resto de lo que se pueda decir. Por lo tanto, con detención y con mucho respeto, vamos a revisar algunos ejemplos de esa mayordomía mala o equivocada. Habría que destacar lo que ya mencioné la semana pasada, que no todos tendrán todo, pero todos tendrán algo de esto. De hecho, todos hemos pasado por ahí alguna vez, pero para considerarlo como un problema serio, alguna de estas cosas o varias de estas cosas tendrían que manifestarse como un estilo de vida, como una conducta habitual a lo largo de la vida, porque alguna de estas, todos, y de tiempo en tiempo podríamos caer en ello. Veamos ejemplos de esta mala mayordomía. Gastar de manera habitual más de lo que se gana, confiando en que de alguna manera después se resolverá. Dígame usted si alguna vez no ha pensado o no ha sentido de esa manera. El enemigo y la mercadotecnia es tan astuta que efectivamente eso hace creer o pensar que se va a solucionar. Si no se hace nada, no se solucionará nada. Si todo sigue igual, todo va a seguir igual. Segundo, vivir sin ningún registro claro de ingresos y gastos, manejando el dinero a ojo y con constante incertidumbre. Eso nos recuerda no solo de que alguien pudiera estar cometiendo ese error, sino que el primer paso en una administración o una mayordomía errónea o equivocada consiste precisamente en no tener un presupuesto. Razón por la cual a eso le vamos a dedicar algunos segundos más en este tiempo. Tercero, comprar por impulso cosas innecesarias, guiado más por emociones que por prioridades. Recuerdo mucho a uno de mis hijos pequeñitos y él aprendió una frase. Pero esa frase también la traemos muchos adultos.
que cuando quiere algo en realidad no solo lo quiere tanto que lo llega a necesitar en su alma. Algo habrá escuchado él por ahí que decía, papá, mi hijito, decía él, o sea, yo necesito. Pregúntese, ¿lo necesita? ¿Lo necesitamos? Cuarto, priorizar antojos, caprichos o gastos pequeños repetidos mientras las cuentas básicas se acumulan. Y eso basándose en el punto 1 que veíamos. Quinto, usar la tarjeta de crédito como una extensión permanente del salario y no como una herramienta ocasional y controlada. ¿Cómo va hasta aquí? ¿Cómo van esas tarjetas? ¿Cuántos tienen tarjetas? ¿Cuántos tienen muchas tarjetas? Qué bueno que hay uno, bueno, habemos dos hermanos que tenemos muchas. Las mías están todas en cero, no debo nada. De eso se trata. Sexto, endeudarse para consumo inmediato en ropa, electrónicos, celebraciones, etcétera, etcétera, en lugar de para crecimiento, estabilidad u oportunidades reales. Seguimos avanzando. 7, pagar solo el mínimo de las deudas, normalizando intereses prolongados que drenan el ingreso mes tras mes. Y hacemos pausa porque eso está mal, muy mal. Alguna vez hemos pasado por ahí. Quede el presente. Y lo más importante, que a partir de hoy. 8, acumular recargos y penalizaciones por pagos tardíos, convirtiendo la falta de orden en un gasto constante. 9, no tener ningún fondo de emergencia, aún pequeño, viviendo siempre al borde de la crisis. Hace algún tiempo, no sé en qué instancia, tocamos el tema del ahorro. Para muchos es como falta de fe, dudar de la provisión diaria de nuestro Dios. Pero hay una situación que se conoce, y de hecho de eso se trata, no solo de un ahorrar por ahorrar o ahorrar por guardar y acumular, sino se trata de un fondo de emergencia. Por pequeño que sea, una persona que no tiene un fondo de emergencia, ¿cómo le va a hacer si se descompone el carro? Si se echa a perder el calefactor del agua en la casa, y así tantas cosas que podrían suceder. Algunos simplemente se van a tener que esperar, otros van a tener que recurrir a la tarjeta, sería bien usada en ese caso, otros quizás pedir un préstamo. Entonces, no tener un fondo de emergencia, aunque sea pequeño, es un serio problema, porque va a llevar a una crisis, a un endeudamiento. Número 10, vivir de adelantos de nómina, préstamos frecuentes o empeños, entrando en ciclos que nunca terminan. He conocido gente que lo hace y que su pensamiento más bien idílico, no realista, es algún día nos anivelaremos, algún día nos anivelaremos. Y murieron, usando la misma expresión de ellos, desanivelados. Hermanos, ayúdenos el Señor. Los creyentes estamos, o sea, los hijos de Dios, llamados a vivir de otra manera. No en abundancias, a vivir bien. Y todo lo que exceda, y aún más, es para bendecir. Número 11, recurrir a préstamos informales o usureros, aceptando intereses abusivos por falta de planificación. Yo creo que el enemigo de una o de otra forma tienta cuando la persona se encuentra en situaciones de crisis. Pero para no encontrarse en situaciones de crisis es que existe eso que ya hemos mencionado, ese pequeño ahorro constante que a través del tiempo se va acrecentando y se transforma en un fondo de emergencia cada vez más sólido y por lo tanto situaciones adversas nunca llegarían a representar una crisis en la vida familiar financiera. Número 12. Les adelanto, de 15 los que no vinieron la semana pasada. Ver en la lotería, apuestas o juegos de azar una esperanza financiera, sustituyendo disciplina por ilusión. Ilusión. Muy malo, pero saben que hay personas que viven con ese sueño. Algún día, ¿cuándo se van a solucionar todos mis problemas? Es que en realidad el problema es otro. Y el problema de las finanzas nace y se gesta en la mente y en el corazón. 13. Comprar sistemáticamente a plazos, aun cuando el costo final sea mucho mayor
que el valor real del producto. Y lo que me llama la atención en muchos casos es que cuando una persona que entra en este tipo de compras a plazos, a largos plazos, ocurren varias cosas. Una de ellas es que cuando lo termina de pagar, pues ya tiene que comprar el otro porque ya está bien malo, bien fracturado, bien gastado. O ya está pasado de moda, una de dos, y es algo que nunca acaba. Número 14, no comparar precios ni evaluar opciones pagando más por simple descuido o pereza decisional. 15 y último, desaprovechar oportunidades sanas de ahorro, descuentos, compras planificadas, mayoreo, etcétera, creyendo que eso no hace la diferencia. Hermanos, ¿alguien se ha sentido identificado en alguno de estos elementos en la lista? No tiene que decir amén, pero estamos de acuerdo que sí, ¿verdad? ¿Alguien ha pasado alguna vez por esto? Sí. Yo creo que si no todos, la gran mayoría. De hecho, con toda la honestidad del mundo, platicábamos acerca del punto con mi esposa el día de ayer y me daba gusto ver el mea culpa que hacíamos. Lo bueno es estar de acuerdo los dos en que todos hemos pasado por esto. Y esto forma algunas de las cosas que no se enseñan normalmente. No se enseñan muy bien en el hogar, no se enseñan muy bien en la escuela y la verdad es que las más de las veces mucho menos se enseña en la iglesia. Razón por la cual todo eso nos lleva a pensar en lo que algún día pudiera cristalizarse en una universidad para la vida. El resumen de lo que hemos visto en este cuestionario nos enseña que el dinero no solo revela capacidad económica, sino madurez interior. Cuando no hay mayordomía, el dinero gobierna. Cuando hay orden, el dinero sirve. La transformación financiera comienza siempre en la mente y en el corazón. Creyendo eso es que abordaremos entonces esto bíblicamente y para considerarlo en nuestra mente. Tienen una hojita con muy buenos apuntes ya insertos, pero los que usted vaya a hacer el día de hoy son los más importantes todavía. Creo que esta situación que se vive en muchos hogares la representa muy bien la historia, la siguiente historia. Había en una casa de un hombre muy trabajador y que, por cierto, ganaba muy buen dinero. Sin embargo, no había esa paz, esa suficiencia o inclusive podríamos decir esa libertad para vivir el día a día. Hasta que uno de los hijos se acerca y le dice, papá, y los adolescentes ya ve que se ponen muy inteligentes, y le dice, papá, ¿por qué veo que trabajas tanto? Y veo cuando cuentas dinero, ganas bien, pero sin embargo no tenemos todo ni tenemos suficiente, como que muchas veces incluso nos falta. Ese día el papá se puso a pensar, si mi hijo que es pequeño se da cuenta de eso, en realidad todo el mundo debiera darse cuenta, solo que yo no me doy cuenta. Se puso a hacer lo que nunca había hecho, un pequeño análisis financiero, lo que entraba, lo que salía y en qué se gastaba. Y llegó entonces a la conclusión de que el problema no era el ingreso, que era muy considerable. Y lo que es más, yo que le conocí, mire el dato importante que le voy a dar, ganaba fácilmente el doble y el triple que la gran mayoría de todos sus pares. Entonces cayó en cuenta de que el problema no era la economía, no eran los ingresos, sino que el problema estaba en su mente, en su corazón. En otras palabras, en la mayordomía. Entonces, en esta segunda semana vamos a ver que la mayordomía, la buena, que abre puertas, y la mala administración o mala mayordomía que las cierra. Entonces, todo el secreto a la hora de hablar de finanzas es administración. Y la administración, vamos a verlo también, nace en el corazón. Muy bien, tenemos 3 puntos, los tienen en sus hojitas. Primero de todo, vamos a considerar que la mala administración, y nótese bien, la mala administración, o sea, lo que nosotros hacemos, nuestra parte, ahoga la bendición de Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, es Dios, es todopoderoso, es amor, y no vamos a ver los demás atributos, pero también es importante considerar que es todopoderoso. ¿Acaso un Dios que es todo amor,
siendo nuestro Padre Celestial, no tiene capacidad para proveernos suficientemente para cubrir todas nuestras necesidades, no solo tiene el poder, le voy a decir, lo hace. Literalmente, Él lo hace. O sea que Él hace su parte, no solo al darnos protección, sino también al darnos provisión. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en cómo nosotros administramos su provisión. En otras palabras, en la administración o en la mala administración. Veamos, en Proverbios capítulo 21, versículo 20, encontramos un tesoro de información. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Es un lenguaje poético de una forma no arcaica, antigua, de herencia hebrea o judía, y que nos dice que el sabio, fíjese, el sabio tiene fortuna y lujo. Fortuna o riqueza y luego vive bien. Vive no solo bien, sino que vive mejor que los demás, hasta con lujo. Sin embargo, el hombre insensato todo lo disipa. Eso quiere decir que tanto el sabio o el hijo sabio como el hijo insensato reciben provisión abundante y generosa, en suficiencia de parte de Dios nuestro Padre Celestial. ¿Y en qué radica la diferencia de que unos puedan estar muy bien, hasta con lujos, y otros, la verdad, que les falta? En la sabiduría, en la administración. Administra tan bien que tiene esto. No tiene sabiduría, es insensato, no administra bien. ¿Qué es lo que hace? Todo lo disipa. Y luego, ¿qué es lo que experimenta? Un ahogo de la bendición de Dios. Entonces, lo que sucede no es que en el hogar de algunos creyentes no hay bendición. Si es hijo de Dios, igualmente amado que todos los demás, por supuesto que hay bendición. Lo que no hay ahí en ese hogar es sensatez, no hay sabiduría, no hay buena administración. Y donde no hay buena administración, hay mala administración, y es esta la que ahoga las bendiciones de Dios. Vamos a descomponerlo. En primer lugar, vemos lo siguiente. 1. Gastar sin plan es sembrar en tierra estéril. Eso quiere decir que una buena administración va a comenzar siempre, y si no lo hay, esto que voy a mencionar, no hay buena administración. Consiste en un plan, y en materia financiera ese plan se llama presupuesto. En todo hogar donde no hay un presupuesto, que es un plan financiero, hay problemas, hay dificultades. Así como veíamos la semana pasada que cuando no se administra bien el tiempo, se pierde la vida y se produce un caos. Cuando no se administra bien las finanzas, hay pérdidas y dolor. Ninguno de estos dos últimos escenarios son los que Dios quiere para su pueblo, para sus hijos, razón por la cual lo estamos abordando el día de hoy. Entonces, mis hermanos, recuerde y piense, ¿hay un plan financiero en su casa? ¿Hay un presupuesto? Si no lo hay, usted está sembrando en tierra estéril. Nada se aprovecha. Segundo, el consumo emocional vacía el bolsillo y llena la casa de cargas. El consumo emocional, lo que quiero, lo que se me antoja, lo que le hace vibrar por dentro. Mire, nomás ve tal cosa, tal marca, tal color, tal modelo, y usted siente algo en su corazón que lo quiero. Y no solo dice lo quiero, sino que ese lo quiero grita con unas fuerzas, lo necesito.
Y veo que algunos ya lo dijeron y entonces entienden de lo que estoy hablando. Pero ahí es donde viene la palabra del Señor y nos dice, no seas insensato. Y no es que no lo haya sido alguna vez, de los buenos. Y he vivido bien, gracias a Dios. Pero esto me pasó, yo sé que era una prueba del enemigo. Y echándole la culpa al enemigo, ¿no? Creo que fue el jueves. Fue el día antes, sí, de ir a buscar la ropa que ya les conté en la escuela dominical. Iba saliendo de la placita, iba entrando un Corvette. Pero estaba bonito. Hace unos días había visto otro Corvette, pero por el color me di cuenta que el trabajo de pintura no había sido muy bueno. Se le veía así como unas onditas y eso significa que no estaba perfectamente pulido y todo lo demás. Pero este no tenía ningún defecto. Una belleza, unas curvas, pero gigante, así como el que siempre quise yo. Me paré a la salida y le dije, oiga, ¿cómo cuánto cuesta uno de esos? Y me dice, pues yo lo estoy vendiendo. Pues deme el número y platicamos, ¿no? Ahí todo el jueves calladito. Y nomás tenía la imagen así, me lo imaginaba, lo recordaba. Y luego todo el viernes también nomás traía la imagen aquí pegada. Dije yo, o sea, largota, así como hagan de cuenta como el carro de Batman, una cosa, para que se imaginen lo largo y las curvas que traía ese carro. Ay, Señor, ya el sábado no pude más. Me aguanté el jueves, me aguanté el viernes y le platiqué a mi esposa y a mi hijo. Me dicen, pues cómpratelo. Y me dicen, como que no te vemos muy feliz. Sí. Pues no lo voy a comprar. Le voy a decir por qué. Después de pensarlo, y me decían, pero ¿cómo si ya ahora es el que siempre has querido? No. Porque hay garage para 2 carros y ya hay 2 carros adentro. ¿Dónde lo voy a poner? Se va a quedar afuera. Me dice, pero le puedes poner una lona bien cerradita y todo lo demás. Pero después dije, voy a ir a la iglesia en ese carro. Voy a andar paseándome en ese carro que todo, ahí va. Y dice que es bien humilde. No. Ay, hermano. Pero hay que luchar. Yo tengo mis luchas y las confieso. Pero casi siempre venzo. En esta tenemos que vencer. Tenemos que vencer. Pero ¿sabe qué? Hay quienes no tienen conciencia de nada, o sea, no tienen conciencia de esta realidad y de las luchas que se dan en su ser interno. Simplemente le dan vuelo a la emoción, al sentimiento. Hay que pensarlo, no compre inmediatamente, dele tiempo. Yo les compartía y veíamos, creo que el día miércoles, acerca de cómo quería un laser engraver para hacer proyectos para la iglesia. Y me dijeron, cómprelo. Lo que más dijeron, me lo van a regalar. Y yo digo, todavía no. Todavía no, porque la oficina está llena de cosas. Hay que hacer espacio. Pues ya tengo una oficina más grande, pero todavía no. Me dijeron, ¿pero por qué? Si ya tiene mucho espacio. Sí, hay mucho espacio, pero todavía no hay suficiente orden. Tengo que estar consciente de todo y todo tiene que estar en orden. ¿Cuál es el punto en todo esto, hermanos? No es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Hay quienes nacieron con el don, fueron bien educados. Ni nací con el don, ni fui muy bien educado en esta área. Razón por la cual tardíamente se aprende, pero lo importante es que se aprenda. Y una vez que se aprende, uno empieza a aplicarlo. Y cada vez dice, vamos a darle tiempo, vamos a reflexionarlo y por supuesto ponerlo en oración. La mala administración ahoga la bendición de Dios, el consumo emocional vacía el bolsillo y llena la casa de cargas y cargos. Tercero, vivir endeudado es vivir encadenado. Lo único que quiere esta sociedad de consumo, lo único que quiere, les voy a decir, hasta el gobierno, como quiera, de aquí no sale, es que usted viva endeudado, que usted sea una máquina de trabajo y endeudada. En otras palabras, usted se transforma en un esclavo del sistema, que trabaja para pagar y nunca va a salir de ahí. Incluso está tan bien orquestado todo que le van a vender una pócima, un plan. Y le dicen, por ejemplo, ve al colegio y estudie. Claro, hay quienes van y lo hacen de una forma inteligente y salen y trabajan
etcétera, etcétera. Pero una gran mayoría es convencido para que vaya a un colegio, que de preferencia se vaya uno lejos de casa. El que está lejos de casa va a demandar muchos más gastos. Financial aid no va a ser suficiente y va a tener que estar recurriendo a student loans para pagar housing y comida. Y eso cada semestre. Y por 4 años suma y suma. Y luego eso va a generar una deuda con unos intereses que usted no se imagina. Y después no importa lo que gane, si no tiene una educación adecuada, va a estar el resto de su vida pagando. Hay personas que están ya en sobre los 70 años y todavía están pagando student loans. Sobre 70 años. Hay personas que están ganando, lo último que yo me enteré, los 150, no, el otro caso, donde ambos ganaban en los 250,000, estamos hablando ambos produciendo $500,000. Pero el nivel de endeudamiento es tan grande, que pagar $3,000 mensuales no podían. Y pidiendo ayuda para bajarle. Es que se pagan intereses diarios. Se pagan intereses diarios y que se acumulan de una forma en donde con los pagos mínimos ni siquiera los intereses diarios acumulados mensualmente están cubriendo. En otras palabras, se transforman no solo en personas encadenadas, sino literalmente en esclavos del sistema, de la economía y del gobierno. Pensamiento: el dinero que no se administra con orden termina gobernando a quien debió gobernarlo. Entonces, administración, mayordomía. Y vamos a ver qué es la verdadera y la buena mayordomía. Segundo, la planificación financiera honra a Dios. Pocas veces se nos enseña a mirarlo de esta manera. Normalmente cuando se habla de planificación financiera, se piensa que es algo opcional, algo que uno puede optar, algo que uno puede decidir o no, y que últimamente no hace gran diferencia en la vida. Cuando nosotros llegamos a entender que la planificación financiera honra a Dios, entonces vamos a entender que es mucho más importante de lo que parece. Si nosotros honramos a Dios, Él nos honra a nosotros. Si no lo hacemos, estamos perdidos. Y honrar a Dios es honrarlo con todo, incluso con nuestras finanzas. Entonces va cobrando otro matiz, va siendo o resulta a todas luces ser mucho más importante de lo que nosotros pudiéramos imaginar. La palabra nos dice en Lucas capítulo 14, 28, con una pregunta retórica, y la respuesta es para cada uno a reflexionar. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En el mundo existe una expresión, no es el juego del elefante blanco, white elephant, sino una expresión en finanzas y en proyectos, específicamente o mayormente de ingeniería. Cuando una gran construcción queda a medio terminar, es porque, y queda ahí a medio terminar, muchas veces por fallas de ingeniería, de proyecto, etcétera, etcétera, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, es por falta de recursos. Y esas obras quedan ahí abandonadas para siempre y algunas quedan abandonadas indefinidamente hasta que hay un cambio, una mejora en la economía y se pueden retomar, con las consiguientes consecuencias y pérdidas. Muy bien. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que no nos ocurra eso a nosotros, que no nos pase. Que cualquier proyecto, cualquier empresa en la cual queramos aventurarnos, y nótese, proyecto, empresa, dice alguien: queremos cambiar de carro, queremos cambiar de casa, queremos construir un segundo piso, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Sentarse, hacer muy bien las cuentas, analizar nuevamente un presupuesto que ya tenía y por el cual estaba viviendo. Quiero entrar en otro gasto, que si es un gasto correcto se transforma en una inversión, mejorar la casa, por ejemplo. Bueno, hay que hacer las cuentas, hay que hacer ajustes. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre
un segundo piso, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. A mí me causa como una penita, les voy a decir. Todo el mundo tiene derecho a soñar, ¿o no? ¿Cuántos sueñan? ¿Cuántos sueñan? Yo he tenido, pero muchos sueños. Algunos pocos se han hecho realidad. Pero ¿sabe cuáles son esos pocos? Aquellos pocos a los cuales me he dedicado, con una planificación a largo plazo. Cuando uno planifica a largo plazo, va a tener que someterse a sacrificios. No solo a esfuerzos prolongados, que es muy importante, sino también a sacrificios. Ya no se va a poder ir a la playa todos los fines de semana, ir al cine todos los fines de semana, va a haber que cortarle o a Hulu, o a Netflix, o a Prime Video, o a, ¿qué más hay? A ViX, o a qué más? Apple TV, o a qué más? No, Netflix no. Entonces, uno tiene que saber que va a tener que dejar cosas. Pero todos tienen derecho a soñar. Cuando uno va a ciertos barrios, se encuentra con que hay todo tipo de casas. Hay casas chiquitas, hay casas menos que chiquitas, hay casas grandes, pero ¿no le ha tocado a usted ver algunas casas que quisieron ser grandes, pero que llegaron nomás a la mitad? Y ahí uno inmediatamente se da cuenta, bueno, aquí no hay, aquí hubo un sueño, no había muchos recursos, probablemente hubo imprevistos, no había un fondo para crisis, para emergencias, pero lo más importante es que aquí no hubo una planificación. Y las cosas cuando no se planifican, lo más probable es que puedan quedar a medias. Entonces, nosotros no estamos llamados para quedar a medias. Estamos llamados no solo para soñar, sino para esforzarnos a través del tiempo y lograr aquellos sueños, porque Dios tiene sueños para nosotros. Y Él nos da lo que necesitamos para lograrlos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros fallamos en la mayordomía, en la planificación, en la administración. Vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, registrar ingresos y gastos es un acto de verdad. Eso es el primer paso para poder desarrollar un presupuesto. Uno tiene que apuntar todo, que no es mucho. Normalmente van a ser 2 o 3 cifras, dependiendo a qué es lo que se dedique una persona. Pero normalmente puede ser un salario mensual o un salario quincenal o semanal, bueno, eso está fijo, más algún otro ingreso, 1 o 2 más. Así que eso no demanda gran ciencia y cualquiera puede hacerlo. Lo que viene, todos pueden hacerlo, pero la mayoría no quiere hacerlo. ¿Qué es lo que hay que registrar también? Gastos. Y yo he descubierto a través del tiempo, hermanos, que la gran mayoría no solo no tiene un presupuesto por el cual vivir sus finanzas mensualmente a lo largo del año y de los años, sino que no lo quiere hacer. No porque sea difícil, no porque sea costoso, sino porque no quieren enfrentarse con la realidad. Y la realidad inmediata en el subconsciente, todo el mundo lo sabe. Se está gastando más de lo que se debe gastar y se está gastando en lo que no se debe gastar. Por lo tanto, este primer paso es un acto de verdad que uno tiene que dar. Hermano, yo no sé cómo estarán sus finanzas, no sé cómo estará su puntaje en las finanzas con los buró. Pero lo cierto es que si no tiene un presupuesto, hay que trabajar en ello. En segundo lugar, la planificación financiera honra a Dios. Establecer un presupuesto gobierna el corazón antes que el bolsillo. ¿Lo había pensado usted? Eso quiere decir, leamos entre líneas y detrás de líneas. Establecer un presupuesto, ¿sabe lo que significa? ¿Y de qué forma esto honra a Dios? Significa trabajar con nuestro carácter. Carácter es lo que nosotros somos siempre, por dentro, por fuera, en casa y fuera de ella. Ese es el carácter, la integridad del individuo, que no está fragmentado.
por compartimentos. Es uno, el mismo, donde quiera. Cuando hay un presupuesto, la persona se va a apegar a ese presupuesto. Pero se va a apegar si ese presupuesto, nótese lo siguiente, sale del corazón, sale de creencias firmes, sale de convicciones. Si yo realmente tengo convicción de que debo honrar a Dios por medio de las finanzas, poniendo primero lo que es primero y así en orden sucesivo, no solo seré capaz de hacer un presupuesto, sino que voy a ser capaz de honrarlo. Y ese presupuesto obviamente va a honrar a Dios. Vamos a ver un detalle muy importante a continuación. Pero que quede establecido entonces que un presupuesto gobierna el corazón, forma el carácter antes que el bolsillo. Tercero, evitar intereses innecesarios protege la vida del devorador. El enemigo quiere destruirle. El enemigo no solo quiere acabar con las casas y con las familias, y lo hace con el matrimonio. De los primeros y grandes problemas que se experimentan en el matrimonio, las finanzas ocupa el primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando una pareja recién se casa, comete un error. Bueno, se cometen muchos errores, no hay presupuestos. Pero uno de ellos es que se sale a comer fuera mucho. Obviamente, si se hiciera un presupuesto, se vería cuánto es lo que se está yendo en salir a comer fuera. Sin considerar que comiendo en casa puede comer más sano, honestamente puede comer más rico y más económico. Y por lo tanto quedaría para muchas otras cosas. Entonces, el enemigo se encarga de eso. Se encarga de que usted no haga esto. Se encarga de que usted no haga esto. Y que usted caiga en esto, en pagar intereses. Y de esa forma comienza a minar no solo la salud financiera, sino la salud espiritual y la salud emocional de la familia, comenzando por el matrimonio o por la pareja. Entonces, cuando uno se dedica a tener un plan financiero, a planificar sus finanzas, no solo, que es lo más importante, honra a Dios, porque lo va a hacer de acuerdo a los principios bíblicos, sino que va a llevar a su ser, su corazón, su alma, su vida espiritual y la de su familia a los pies de Cristo, y esta va a honrar a nuestro Dios. Entonces, no a las deudas. Pensamiento: el creyente que calcula antes de actuar honra a Dios porque reconoce que todo proviene de Él, y como todo proviene de Él, de todo va a tener que rendir cuentas a Él. Ahí está una parte nada más del pensamiento. Eso es la planificación financiera que honra a Dios. Tercero y último, el creyente prospera cuando administra con fidelidad. Creo que no mencioné antes la palabra fidelidad, pero sí hablamos de prioridades, lo primero. Y el creyente prospera cuando administra con fidelidad. Y ahí vamos a ver qué es lo primero o a qué se refiere fidelidad. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En otras palabras, honrar a Dios con las finanzas de todo a todo es sinónimo de gran bendición de parte de Dios. Puede haber dinero, puede haber salud, pueden haber muchas cosas, pero si no hay la bendición de Dios, no hay el gozo, no hay el placer de vivir y de disfrutar lo que se tiene. Entonces, el creyente prosperará solamente cuando administre con fidelidad. ¿Y qué significa administrar con fidelidad? En primer lugar, la honra financiera, o sea, el honrar con las finanzas a Dios, coloca el corazón en su lugar. Cuando nosotros decidimos honrar a Dios con nuestras finanzas, lo vamos a ver, pero ya lo adelanto. ¿Sabe lo que significa? Lo vimos en el versículo anterior. Eso quiere decir que todo, últimamente,
No solo el diezmo, no solo una ofrenda, sino que todo lo que yo tengo, se lo debo a Dios. Y yo le doy cuentas a Él administrándolo de buena manera. Como aquel señor que al partir lejos entregó talentos. A uno, a otro 3, a otro 5 y así sucesivamente. Pero un buen día regresa y pide cuentas. Y lo único que él demandaba era fidelidad. No eficiencia financiera, gran productividad, simplemente fidelidad. Eso quiere decir tomar lo que a uno le corresponde, trabajarlo, no gastarlo, no esconderlo para dar cuentas a la venida. Honramos a Dios cuando somos fieles. Hacemos con Él, con todos los recursos que Él nos da, de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y aquí sí viene, por supuesto, ¿qué hacemos? Diezmamos, ofrendamos y, no gusta la palabra, pero esto es una gran verdad, bendecimos por medio de limosnas a aquellos que no tienen. Y eso sabe que viene a producir un corazón especial, un corazón diferente, un corazón que está lleno no solo de la palabra, sino de la presencia de Dios. Y ese corazón honra a Dios, ese corazón agrada a Dios. ¿Cómo se siente usted cuando conoce a una persona con un gran corazón? Toca, impacta, conmueve y uno dice, tiene un corazón, el mundo dice un corazón de oro. Nosotros decimos, tiene un corazón muy noble. Pero nosotros sabemos que tiene un corazón como el corazón de Cristo, el carácter de Cristo. Y le pregunto yo, detrás de lo que usted diezme, detrás de lo que usted ofrende, detrás de lo que usted dé al necesitado, más allá de todo eso, ¿qué es lo que mira Dios? El corazón. Un corazón noble va a hacer todo lo demás, pero muchos pueden hacer todo lo demás sin tener un corazón transformado, sin tener ese corazón que honra y que Dios aprecia. Ayúdenos el Señor entonces, porque aún en nuestras finanzas Dios pueda ser honrado y Él pueda ser complacido, en otras palabras. En segundo lugar, el ahorro disciplinado, aunque pequeño, da estabilidad futura. Hermanos, de aquí volvemos a hablar de algo que pocas veces se habla. Y muchos dicen, pero ¿cómo? A la hora de hablar del ahorro. ¿Con qué? ¿De dónde? Un presupuesto distribuye todo lo que ingresa de manera organizada, de manera inteligente, respetando prioridades. Y alguien dirá, me alcanza, pero apenas, justo para todo lo que tengo que pagar y nada más. Entonces, ¿de dónde saco para otras cosas? Bueno, Dios da inteligencia, Dios da sabiduría. Y cuando uno ocupa esa inteligencia por medio de decisiones sabias, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Fructifica, multiplica. ¿Cómo hay personas que con tan poco pueden hacer tanto? Y personas con tanto viven una vida todavía miserable. No han sabido de muchas cosas que otros con tan poco se han dado el gran gusto. Hay personas que hasta el último día de su existencia, por ejemplo, y sin ofender ni faltar a nadie, viven rentando. Cuando hay personas que con nada, que llegando de cualquier lugar del mundo a algunos con educación, otros sin educación o preparación profesional, algunos con juventud y otros tardíamente, pero el punto es, y lograron hacer, y lograron hacer una familia, lograron, eso implica tener hijos, lograron darles educación a todos ellos, no deben su casita, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde viene todo esto? En la administración. Pero ahora volviendo al punto del ahorro. ¿De dónde? El ahorro no es algo opcional, hay que tenerlo presente. Si alguien lo mira como algo opcional, siempre lo va a quitar de la lista, porque
se le da el lugar a lo primordial. ¿Qué es lo primordial para usted? Para un creyente dice, tengo que apartar el diezmo, voy a apartar incluso para las ofrendas, obviamente hay que pagar la renta o pagar el pago de la casa y así sucesivamente. Y ya para el final van quedando, si queda, para otras cositas. Pero si se deja para el final el ahorro, ¿alcanzará un lugar para él? Lo más probable es que no. Pero si lo pone en el mismo orden de prioridad que pagar PUB, por ejemplo, ¿alguien no puede pagar PUB? Pero ¿cómo? Si hay que pagarlo porque si no la luz, el agua, o sea, sí puede. Pregunta, no importa qué, no importa cómo, siempre va a poder. Sí. ¿Por qué? Porque lo primero es lo más importante. O sea, depende del lugar que usted le asigne. El ahorro tiene que irse a los primeros lugares. Porque no solo es un ahorro, hay que entenderlo. ¿Sabe qué es? Es PUB. Es comida. Es pago de la casa. Es pago del carro. Es pago de los seguros. Es pago del gas. Cuando no tenga ingreso. Cuando el ingreso disminuya. Porque cuando no tenga ingreso o el ingreso disminuya, igual tiene que pagar PUB, igual tiene que pagar casa, igual tiene que pagar seguros, etcétera, etcétera. ¿Pero con qué lo va a hacer? Hay una sola forma de hacerlo con salud financiera y eso es recurriendo al fondo de emergencia, que es, por pequeño que sea, el ahorro mensual constante. Entonces, el ahorro disciplinado es estabilidad futura. Tercero, la generosidad. La habíamos mencionado tangencialmente, pero la generosidad equilibrada abre puertas invisibles. Y la palabra nos lo dice, que el que da al pobre, el que da al menesteroso, ¿qué es lo que está haciendo? Está prestando a Dios. Y usted le cree a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Si usted le cree a Dios, usted le va a obedecer. Aunque el mundo, aunque el papá, la mamá, los abuelos, aunque todo el mundo le diga lo contrario. Porque si usted le hace el caso a los demás, le está creyendo a los demás. Y una persona al creerle a los demás, aunque sea el papá y la mamá, pero no le cree a Dios, está faltando a Dios. No está honrando a Dios y Dios no le va a honrar a usted. Entonces hay que obedecerle y la generosidad debe formar parte fundamental de nuestro ser como creyente, como cristianos, como hijos de Dios. Hermanos, entonces las finanzas, nuestra vida relacionada con el dinero es algo que va más allá de la educación, va más allá que la suerte, incluso va más allá que las oportunidades. Esto nace en cual sea nuestro corazón, nuestra actitud para con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios llena nuestro corazón, créame que seremos no insensatos, no necios. Seremos personas sabias que sabrán tomar decisiones que honren a Dios con nuestras finanzas y Dios nos va a honrar a nosotros. El pensamiento para este punto, la fidelidad con lo poco prepara el camino para lo mucho. Y si usted no ha sabido o no sabe ser fiel en lo poco, difícilmente conocerá lo más o lo mucho. Porque quien lo otorga, quien prospera, es nuestro Dios. El resumen, el dinero no es enemigo ni salvador, es un instrumento. Usted sabrá cómo lo utiliza. Segundo, en manos ordenadas el dinero produce vida, en manos descuidadas produce dolor. Cuando el creyente administra con sabiduría, Dios bendice su camino. ¿Cuántos lo creen? Amén, así es. La prosperidad bíblica no es suerte, es fruto de obediencia, orden y disciplina. Mis amados hermanos, un mensaje y una invitación. Yo les invito, si no lo está haciendo, un par de consejos breves. Registrar gastos. Muchos no lo hacen. Registrar gastos. Y no solo para saber qué es lo que tiene que pagar, porque fíjese, no es registrar pagos, gastos en general. Eso quiere decir, averigüe, investigue hacia dónde se está yendo el dinero, en qué se está gastando el dinero. En segundo lugar, después de eso, cree un presupuesto.
real, apegado a la realidad, pero también honrando a Dios con las prioridades. Tercero, establecer un monto fijo de ahorro. El día de hoy, quizás para muchos esta sea la gran lección o la gran enseñanza. No lo ha hecho, debe hacerlo y créame que puede hacerlo. Cancelar un gasto inútil. Netflix fue el último que mencionaron, pero la lista es bien larga. Yo de tiempo en tiempo reviso las aplicaciones para ver qué aplicaciones hay. Hay personas que están pagando mensualmente por aplicaciones y por años y aplicaciones que nunca han usado. ¿Qué tanto son $5? ¿Qué tanto son $6? ¿Qué tanto? Nomás bájale a 5. Por 12 son $60. Por 10 años, ¿cuánto es? Ya son 600. ¿Cuántos años lleva pagando aplicaciones que ni siquiera usa? Es solo un ejemplo, hay que revisar. Cancelar gastos inútiles. Abordar o cancelar una deuda de manera definitiva. ¿Hay por ahí alguna deuda? ¿Cuál es la deuda más grande? ¿Cuál es la deuda donde está pagando más intereses? Hay que acabarla, confrontarla y deshacerse de ella, porque esa es la que le está produciendo mayor gastos. En algunos casos es un carro. ¿Qué interés está pagando por el carro? ¿Puede refinanciarlo? ¿Tiene algún ahorro? Yo prefiero seguir ahorrando, alguien puede decir, y aquí me voy en ejemplo práctico. Prefiero seguir ahorrando esta cantidad por meses. Y ya llevo 20 años haciendo este ahorro, entonces pues tengo que cuidarlo. Ok. ¿Cuánto está ahorrando por mes? Alguien dirá, es un ejemplo, $100, $200. Perfecto, por 20 o 30 años esa es una gran cantidad. Oiga, pero ¿cuánto está pagando de interés mensual por el carro? A lo mejor está pagando nada más en intereses unos $200 o $300. En otras palabras, lo que está ahorrando por mes 200, está pagándolo o pagando más solamente en interés por el carro. Saque el dinero que tiene ahorrado y pague lo que le queda del carro cash. Lo que ahorra en intereses es más de lo que está poniendo en el ahorro, en el saving mensual. Y si puede, por supuesto, compre el carro sin intereses. Los dos consejos los seguimos. No interese en un carro pagado cash, no interese en el segundo porque no pago intereses. Pero para eso hay que haber tenido una buena vida financiera. ¿Cuál es su puntaje? Si está en menos de 700, tiene que trabajar. ¿Y a qué le tiramos? A sobre 750. Sobre 750. No tiene por qué ser menos. Finalmente, estos consejos que le he dado, hermanos, de nada sirven si no lleva siquiera uno solo a la práctica. Siquiera uno solo a la práctica. Y para que se amacice, por lo menos por 7 días hasta el próximo domingo, porque vamos a aprender cosas nuevas. ¿Quiénes van a hacer algo al respecto? Le invito a que incline sus rostros. Vamos a orar al Señor.